Bien, continuando con el capítulo 5 sobre espacios vectoriales, en esta ocasión nos vamos a referir a los subespacios vectoriales. ¿Qué significa un subespacio vectorial? Ya lo vamos a definir. Sea B un espacio vectorial, es decir, es un conjunto dotado con dos operaciones de suma y multiplicación por escalar, tal que cumple las 8 propiedades. ¿Okay? Las 4 axiomas de la suma y las 4 axiomas de la multiplicación por escalar. Y W un subconjunto no vacío de B, o sea que W está contenido en B. Si W es un espacio vectorial con las operaciones de B, entonces W es un subespacio de B. ¿Qué está diciendo? Que si un subconjunto de B satisface las 8 propiedades con las mismas operaciones de B, entonces a W, además de ser un subconjunto de B, se le llama subespacio vectorial de B. ¿Okay? Hay subespacios triviales, digámoslo así. En cada espacio vectorial existe por lo menos dos subespacios. El mismo, porque B está contenido dentro del mismo B, y el subespacio 0, que consta solo del vector 0. Se denomina subespacio 0 o subespacio nulo. Sea W subconjunto R3, que consta de todos los vectores de la forma AB0, donde A y B pertenecen a los reales, junto a las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalar, en R3, obviamente. Cuando decimos las operaciones usuales, son las operaciones que nosotros conocemos en ese conjunto. Bien. Veamos si W es un subespacio vectorial de R3. Fíjate que lo primero que nosotros tendríamos que ver es que W cumple las 8 propiedades. En realidad eso es lo que hay que ver. ¿Ok? Pero recuerden que de la definición de espacio vectorial la encabezaba la condición de cerradura bajo la suma y cerradura bajo la multiplicación por escalar. ¿Qué significaba eso? Que si yo tomo un par de vectores en el subespacio o en el subconjunto, ¿verdad? La suma de ellos dos me representa un vector de la forma a sub 1 más a sub 2, b sub 1 más b sub 2, 0. Entonces, este nuevo vector está en W. Recuerden que la condición 1 decía, si U pertenece a B y B pertenece a B, U más B pertenece a B. Aquí estamos tomando un par de vectores en W y estamos viendo que su suma está en W. O sea que la operación es cerrada bajo la suma. ¿Y qué pasa con el múltiplo escalar? Ahora, si tomamos cualquiera de los dos vectores y lo multiplicamos por un escalar, el múltiplo escalar de ese vector representa un nuevo vector de la forma C por A1, C, B1, 0. Y él también está en W. O sea que hasta este momento la definición de espacio vectorial nos dice que se cumplan estos dos, pero que verifiquemos de las condiciones A a la H. Por eso decimos, es fácil verificar las propiedades A a H de la definición 5.1. Sería, vayan al video anterior y la demostración que hicimos para R a la N es una demostración análoga, pero tomando los vectores de la forma AB0. ¿Ok? Ahora bien, fíjense lo siguiente. Si se cumplen esas propiedades, que se van a cumplir, por lo tanto decimos que W es un subespacio vectorial de R3. Ahora, el siguiente teorema, digamos que es muy poderoso porque nos va a facilitar el estudio de los subespacios. Dice lo siguiente, sea B un espacio vectorial con las operaciones más y punto, o sea, de suma y multiplicación, y sea W subconjunto de B. Entonces, W es un subespacio vectorial de B si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. Si U y B son dos vectores cualquiera en W, entonces U más B pertenece a W. Si C es cualquier número real y U cualquier vector en W, entonces C por U pertenece a W. Es decir, que este teorema nos está autorizando a garantizar que solamente la cerradura bajo la suma y la multiplicación por escalar son necesarias para probar si W es un subespacio vectorial. O sea, nos está eximiendo de probar las 8 propiedades.
O sea que solamente vamos a probar que para cualquier par de vectores en W, si su suma es un vector que está en W y la multiplicación por escalar de cualquier vector con el escalar U también está en W, es suficiente para garantizar que W sea un subespacio vectorial de V. Eso es genial. Veamos una serie de ejemplos. Consideremos el conjunto W de matrices 2×3 que tienen la forma AB0, 0, CD. Fíjense que nosotros en el video anterior probamos que el conjunto M23 era un espacio vectorial con las operaciones de suma y de multiplicación usual en matrices. Acá estamos viendo un caso especial porque se están anulando la componente 1,3 y la componente 2,1. ¿Lo ven? Donde A, B, C y D son números reales arbitrarios. Veamos que W es un subconjunto del espacio vectorial M23. En todo caso, vamos a ver que W es un subespacio vectorial del espacio vectorial M23. Porque ya como les digo, el M23 lo tenemos ganado, porque lo probamos en la sección anterior. Entonces, si tomamos un par de vectores U y B que estén en W, es decir, que tengan estas componentes nulas, dos matrices en W, fíjense que la suma tiene la misma estructura. La suma sigue dejando nula esas componentes, por lo tanto la suma está en W. Además, si tomamos un escalar K, el múltiplo escalar de U, que es este, con K también me mantiene nulas estas componentes, por lo tanto la multiplicación por escalar está en W. O sea, se cumplen las condiciones del teorema 5.2. Quiere decir que W es un subespacio vectorial del conjunto del espacio vectorial M23. Ahora, vamos a hacer preguntas capciosas para ir viendo si se captó la importancia del teorema anterior. ¿Cuáles de los subconjuntos siguientes de R2 con las operaciones usuales de suma de vectores y multiplicación por escalar son subespacios? Veamos. W1 es el conjunto de todos los vectores de la forma XY, donde X es mayor o igual que 0. Analicemos esto. Si lo vemos de forma cartesiana, este vector XY es un punto en un plano. O sea, y si decimos que X sea mayor o igual que 0, estamos en el plano coordenado. Es como que nosotros estuviéramos seleccionando el primer y cuarto cuadrante. Es decir, todo lo que está hacia la derecha del eje Y. ¿Lo ven? Es decir, W1 es el semiplano derecho del plano XY. Afirmamos que no es un espacio vectorial de R2. ¿Por qué? Fíjense que en matemáticas, cuando nosotros vamos a demostrar algo, lo demostramos de manera genérica. Pero cuando nosotros vamos a verificar que algo no se cumple, damos un contraejemplo. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a considerar un vector que esté en ese semiplano derecho, el 2, 3. Fíjate que este vector 2, 3 cumple que X es mayor o igual que 0, porque 2 es mayor que 0. Él está en W1. Pero ¿qué pasa? Si él fuese un espacio vectorial, quiere decir que la suma de dos vectores de W1 también cae en W1 y la multiplicación por escalar también cae en W1. Vale decir, para cualquier escalar. Entonces, en particular, vamos a seleccionar el escalar menos 3. Fíjense que si multiplicamos menos 3 por el vector 2, 3, me va a generar el nuevo vector menos 6, menos 9. Pero este vector no está en W1, porque en W1 viven todos los vectores cuya componente X son mayor o igual que 0, y menos 6 no es mayor o igual que 0. Basta con que no se esté cumpliendo esta condición para un escalar particular, para un vector particular, y así garantizamos que W1 no representa un espacio vectorial de R2. Ahora, por su parte, si nos plantean W2 es el conjunto de todos los vectores de la forma XY, donde X igual a 0. O sea, si la única posibilidad es que X valga 0 e Y vale cualquiera, esto representa el eje Y. Porque recuerden que en un par ordenado, X me dice si yo me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda.
Al ser x igual 0 es porque solamente me muevo verticalmente. Y si me muevo verticalmente es porque estoy viviendo en el eje Y. W2 es el eje Y de un plano XY. Para determinar si W2 es un subespacio, entonces vamos a probar las dos condiciones del teorema. Vamos a tomar un par de vectores que estén en el espacio, es decir, que tengan componente X nula, no importando quién es B1 y B2. Ellos están en W2 y veamos que la suma es un vector de la forma como lo define W2, es decir, que su suma también está en W2. Por su parte, si tomamos un escalar cualquiera, la multiplicación por escalar me va a dar un nuevo vector que también está en W2. Por lo tanto, W2 es un subespacio vectorial de R2. Entonces, fíjense cómo hay expresiones, espacios que son aparentemente más grandes que otros, pero sin embargo unos no representan subespacios vectoriales y otros sí. Sea W un subconjunto de R3 formado por los vectores de la forma AB1, donde A y B son reales. ¿Qué pasa acá? Fíjate, vamos a ver si es un subespacio vectorial de R3. Sabemos que R3 es un espacio vectorial con sus operaciones usuales. Entonces tomemos un par de vectores que estén moviéndose libremente en X y en Y, pero que en Z tengan altura 1, es decir, un plano paralelo al plano XY con altura 1. Entonces tomamos un par de vectores en W, que significa que cuando hacemos la suma de vectores, fíjense lo que le pasa a la tercera componente. Sería 1 más 1, 2. Esto representaría un vector que estaría en un plano paralelo al XY, pero de altura 2. O sea que ya está fuera de W. Por eso decimos que no está en W. Por lo tanto, no representa un espacio de R3. Ahora, finalmente, fíjense este ejemplo. Sea B el conjunto formado por todos los polinomios de grado 2, es decir, estrictamente de grado 2. No menor o igual a 2, sino exactamente igual a 2. Es decir, que el coeficiente que acompaña al cuadrático debe ser no nulo. Eso rige para todos los elementos de B. Así se definen los elementos de B. B es un subconjunto de P2, pero no es un subespacio de P2. P2 es el conjunto de todos los polinomios de grado 2, pero ahí están contemplados todos. Porque un polinomio de grado 1 se puede ver como de grado 2, un polinomio de grado 0 se puede ver como de grado 2, pero B agrupa a los polinomios que estrictamente son de grado 2. Bueno, vamos a ver si B, o vamos a verificar que B bajo esas condiciones no es un subespacio vectorial. Entonces, como vamos a verificar que no se cumple, buscamos un caso particular. Fíjense que aquí tenemos dos polinomios de grado estrictamente igual a 2. ¿Por qué? Porque el coeficiente que acompaña al cuadrático son distintos de 0. Pero los hemos escogido de tal manera de que los números sean opuestos. Ellos están en B, pero fíjense que la suma de ellos hace que se anulen los cuadráticos. Es decir, que me genera como resultado un polinomio de grado 1. Por lo tanto, él no está en B. Eso significa que B, bajo estas condiciones, no representa un subespacio vectorial de P2.